Bienvenidos a un nuevo martes de libros de Fundación Ibercaja. Hoy tenemos a Juan Eslava Galán con su nuevo libro Historia de Roma contada para escépticos. Juan Eslava Galán es conocido por sus novelas y ensayos dedicados al género histórico, campo en el que es uno de los escritores más celebrados del castellano. El autor dialogará con Manuel Micheto, médico, fotógrafo y gran amante y divulgador de la cultura, lo que le llevó en 2023 a ser académico de la Real Academia de San Luis. No hablo más y les dejo que disfruten de Juan Eslava Galán. Gracias por tus amables palabras, querido amigo Samuel. Queridas amigas y amigos, buenas tardes y sean bienvenidos a la presentación de este magnífico libro, Historia de Roma contada para escépticos. Y también le damos la bienvenida a su autor, a Juan Eslava Galán. Bienvenido a Zaragoza, Juan. Muchas gracias. Y a este martes de libros, que se está consolidando como una de las apuestas culturales más fuertes de Zaragoza. Bueno, iba a contar muchas cosas tuyas, pero la mitad las ha contado ya Samuel. Suelen ocurrir estas cosas. Bueno, naciste en el 1948, en un pueblecito de Jienense, Arjona, que está además rodeado en un mar de olivos, y tras estudiar bachillerato en Jaén, hiciste la carrera en Granada. Hiciste filología inglesa y completaste estudios, si mal no recuerdo, en Reino Unido. Efectivamente, ha escrito más de un centenar de libros. Imagínense ustedes si solo escribiera un libro al año, para que hagan una cuenta. O sea, serían 100 años. Pues imagínense la cantidad de tiempo que ha invertido nuestro amigo Juan en escribir todos esos volúmenes. Ha tocado todos los registros literarios, divulgación histórica, narrativa, biografías, poesía y ensayo. Y en el año 1987, como bien decía Samuel, salta a la fama literaria por ganar el Premio Planeta con su novela titulada En busca del unicornio. A partir de 1995 comienza su colección conocida como La historia contada para escépticos. De hecho, el libro de hoy que presentamos es el último de esta colección. Brevemente les diré que está escrita con minuciosos datos históricos, pero con una prosa muy fluida y entretenida. El exceso de datos, fechas, batallas, nombres, aquí afortunadamente brilla por su ausencia. Tiene, desde que Rómulo y Remo fundan Roma, hace un paseo por todo el Imperio Romano hasta la caída del Imperio, su decadencia y la aparición de los bárbaros, que fueron ayudados precisamente por la decadencia del mundo romano. Además de ser una poesía, una prosa fluida y entretenida, está aderezada de un humor muy fino, que es característico del autor. Ya lo verán ustedes cuando lean el libro. Los detalles anecdóticos o curiosos se sumarán para hacer aún más amable la lectura. Bien. Juan, vamos a empezar. Decirles que después dedicaremos 10 minutos a que hagan ustedes preguntas y para que el autor les pueda firmar el libro. Juan, ¿por qué contada para escépticos? ¿Qué características tiene esta colección para justificar ese subtítulo? Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Ya se ve que son maños porque no tienen miedo al frío. Así que muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos. El primer título que escribí para escépticos fue hace 18 años, creo, y lo puse para escépticos porque yo soy de la opinión, yo soy doctor en historia, porque mi verdadera afición, a pesar de que hice filología románica, era la historia. Y en la historia yo he notado una cosa, ¿no? Por una parte es arte, es ciencia y tiene un método científico, pero por otra parte es arte. Entonces cada generación corrige
lo que dijo la generación anterior. O dicho en castellano puro y fuerte, al maestro puñalada. Así es que hay algo de relativo en la historia y se va corrigiendo continuamente. Por poner un ejemplo, que siempre se entiende mejor. Parece que César Augusta la funda Augusto, Sí. pero aquí existe una ciudad romana o ibero-romana anterior, tienen el puente de piedra, todo esto, es decir, que ya hay una ciudad romana. Lo que pasa es que los historiadores pues le cargan la mano a que efectivamente este hombre, para enaltecer la moderna Zaragoza, lo que trae aquí es a los legionarios que han hecho las durísimas campañas contra los cántabros y los astures y los sitúa aquí, ¿no? Y luego vendrá Tiberio, el siempre denostado Tiberio, que a mí me parece admirable en otras cosas, que es el que hace el foro grande y tal, ¿no? Entonces, la idea que tenemos de que fundación de Augusto, pues no, ya preexistía desde hacía bastante tiempo. Es decir, la historia se va corrigiendo continuamente. Entonces, yo por eso intento escribirla para escépticos, porque intento dar mi pensamiento sobre el tema, pero también el de otros, para que sea el lector el que ponga el suyo propio, deduciendo de los datos que se le dan, ¿no? Pero, ¿y por qué tantos libros para escépticos? La respuesta es muy simple. El primero tuvo tanto éxito que en Planeta me dijeron, oye, escribe otro para escépticos. Y desde entonces ya llevo 12. Muy bien. Bueno, ya metiéndonos en el campo del Imperio Romano, todos conocemos que el imperio tenía unas clases sociales muy marcadas y en los primeros tiempos eran muy movilistas. El que era esclavo, Sí, el que era patricio era patricio, pero luego hay una cierta laxitud con el tiempo y un esclavo puede ser liberto, incluso puede poner un comercio o Sí. una profesión. Entonces, cuéntanos, abunda en el tema de las clases sociales romanas. Sí. Hay que tener en cuenta, antes que nada, que la historia de Roma se prolonga durante 1000 años, que se dice pronto 1000 años. E incluso si consideramos Roma, la otra Roma de Oriente, donde se hablaba griego y la capital la pusieron en Constantinopla, moderna Estambul, eso tiene 1500 años de historia. En esos 1000 años de historia, vamos a hablar de Occidente, ocurren muchas cosas y a veces contradictorias. En un principio, unas cuantas familias son los patricios de Roma, son los que mandan y a eso se les obedece y el que llega allí de prestado, digamos, no tiene derechos ningunos. La ciudadanía romana era algo muy serio y solo le tenían muy poca gente. La ciudadanía romana era un privilegio enorme. Dependiendo de en qué parte del Imperio Romano tú estabas, tenías unos derechos o no tenías derechos. Por ejemplo, si estabas en César Augusta, a partir de Augusto, no pagabas tantos impuestos como 100 metros más allá. Es decir, había un sistema de derechos. San Pablo era ciudadano romano. A San Pablo lo ejecutan cortándole la cabeza, no lo pueden crucificar, que la crucifixión es un tipo de ejecución execrable, ¿no? Terrible. Sin embargo, San Pedro y Cristo son súbditos romanos, evidentemente, pero no son ciudadanos romanos. Por lo tanto, se les crucifica, por poner un ejemplo, ¿no? A lo largo de la historia de Roma van gente que no ha tenido derechos. Por ejemplo, los esclavos no tenían derechos ninguno. Los esclavos se consideraban objetos. Además, como tales objetos, van teniendo más derechos. Es decir, porque hay esclavos en el campo, tenían menos derechos, era más porque había centenares de esclavos, porque la economía romana se basaba en la esclavitud, siempre se basó en la esclavitud. Pero en las ciudades, en las familias, claro, los esclavos que se habían criado de pequeños con el dueño, pues acababan siendo un elemento más de la familia. Y la costumbre, con el tiempo, es liberarlos.
y se les libera, pero no se les deja viejos que mueran de asco, sino que la familia sigue protegiéndolos y son como parte de la familia, ¿no? Entonces se va humanizando Roma. Y sobre todo se humaniza ya en la época última, cuando se deja penetrar por las ideas. Las ideas filosóficas siempre vienen de fuera. Los romanos no eran muy filósofos. Las ideas filosóficas vienen de Grecia, como las ideas artísticas. Y existe la idea de los estoicos que están contra la esclavitud. Eso coincide también con el cristianismo, que está también contra la esclavitud. Entonces, en cierto modo, es un elemento de la decadencia del Imperio Romano que se ha basado en la esclavitud, es el hecho de que ya hay menos esclavos, porque también ya no hay guerras de expansión y por lo tanto no es tan fácil adquirir esclavos como a lo largo de la formación del imperio. Muy bien. Has nombrado la crucifixión, una tortura horrible o una forma de matar horrible y que además le dedicas todo un capítulo. La verdad es que me gustó mucho porque todos hemos visto obras pictóricas, hemos visto esculturas, imaginería, hemos visto las famosas películas cinematográficas de romanos, los peplum, que se llaman, que aparecen en todos la crucifixión. Y hay tantas inexactitudes que leyendo tu capítulo que dedicas exclusivamente a la crucifixión, te haces una idea muy detallada de cómo era una verdadera crucifixión. ¿Nos puedes hablar de ello? Era un tormento absolutamente terrible. Podían durar días. Cristo duró solo unas horas porque cuando querían aligerar el tormento, los soldados lo que hacían era romper con una barra de hierro, rompían las piernas. ¿Para qué? Para que el crucificado no pudiera sostenerse sobre las piernas. El crucificado tenía los pies clavados en una especie de sedile y cuando rompían las piernas no te podías apoyar en ellas, porque la crucifixión consistía sobre todo en una asfixia lenta, porque tenías el plexo tan oprimido, los músculos, que te faltaba el aire. Y para recuperar el aire tenías que subirte, y eso era una auténtica agonía, subirte sobre los clavos de los pies, ¿no? Entonces existía eso, te ahogabas y tenías que subir, pero te dolía tanto que te dejabas caer de nuevo. Y eso, alternativamente, durante horas, podía ser un suplicio tremendo, ¿no? Por eso hacían el crurifagium, el romper las piernas para que no te pudieras apoyar, que fue lo que le hicieron a Cristo, ¿no? Bueno, y cambiando a algo radicalmente distinto, los romanos fueron tan, digamos, tan adelantados que podemos hablar de una cierta seguridad social que tuvieron, que se llama la nonna, ¿no? La nonna. Háblanos de la nonna. La nonna, bueno, hay que tener en cuenta que los más privilegiados eran los que vivían en la capital, en Roma, que eran los que tenían derecho a voto, aunque dieran más derecho a voto, pero por cuestiones técnicas uno no podía ir, porque allí se votaba muchas veces al año, hasta 40 veces al año. Entonces tenías que tener ciertos recursos económicos para poder ir a votar con la tribu que te correspondiera, ¿no? Entonces, es decir, estar en Roma, aunque no tuvieras nada, aunque fueras pobre como una rata, pero ya era un privilegio estar en Roma. De hecho, como dice Séneca en uno de sus textos, dice que hay un montón de gente que vive del aire, porque dice, a lo largo de todo el día no tienen nada que hacer. Son como las hormigas que suben al árbol y luego bajan, y sin nada de carga, pues no tienen nada que hacer. Entonces, había la annona, que era la seguridad social en Roma, que consistía en la famosa frase panem et circenses. Te daban repartos de trigo gratuitos, con lo cual mantenían a la gente más o menos contenta, porque la comida básica del romano era el trigo. El trigo, es decir, la comida básica era el puls, que era las gachas, lo que de toda la vida hemos considerado las gachas que se hacen con harina, ¿no? Esa es la comida básica. Y después circenses y distracciones, sea teatro, sea el fútbol de entonces, con la misma pasión que se le pone al fútbol ahora, eran las carreras de cuadrigas.
mucho más que los combates, que es lo que nos dice siempre Hollywood, nos da una idea un tanto alterada de Roma. Mucho más que las batallas, los combates de gladiadores, eran las carreras de cuadrigas en las que había distintos colores y tú eras de un color o eras de otro de equipos y efectivamente la gente a veces en el graderío se sacaba la navaja y se mataban entre ellos. Es decir, había auténticos forofos y las barbaridades que ahora vemos también en el fútbol a veces, ¿no? Muy bien. Bueno, césares, emperadores, hubo muchos. Pero yo me gustaría que hablaras de los más curiosos que hubo en el imperio, que para mí son César Augusto, son Calígula, es Nerón y el indulgente Tiberio, que también lo has nombrado. Háblanos un poquito de ellos. Sí, bueno, hay que, para entenderlo cabalmente, había una palabra en el vocabulario de Roma que estaba completamente extinta y estaba maldita, que era rex, rey. Porque al principio de Roma, los 1000 años estos que estamos hablando, hubo reyes. Y después de los reyes vino una república. Los reyes era algo execrable porque acabaron echando al último a Tarquino porque había violado a una chica, y, en fin, un problema contra la monarquía. Entonces, siempre hay, a lo largo de los siglos, hay una exaltación de la república. Una república muy peculiar, porque tenía 2 presidentes, 2 cónsules, vamos a llamarlo presidentes para entendernos, que solo duraban 1 año. Y eran 2 al mismo tiempo, para que se contrapesaran, para que no hubiera abuso entre ellos. Muchas veces enemistados entre ellos, tenían que guardarse un poco el aire. Y duraban 1 año. Pero para llegar hacía falta que fueran nobles o que fueran muy ricos. Generalmente las 2 cosas, noble y rico. Dice Cicerón, para que se vea que no es nada nuevo, esto de la corrupción política, que estamos acostumbrados a verlo tanto en la derecha como en la izquierda, no es nada nuevo en Roma. Eran absolutamente corruptos. De hecho, Cicerón dice, para ser cónsul tienes que entramparte con los banqueros porque tienes que pagar espectáculos públicos para atraerte los votos de la gente, dar banquetes a veces de 20.000 personas para atraerte el voto y, claro, te entrampas. Después, cuando has estado ese año a la cabeza de la República, después te dan, ya saliente, te dan un puesto generalmente en una provincia. Tú vas de gobernador a una provincia y el primer año lo dedicas a esquilmar la provincia para sacar el dinero para pagar tus deudas. El segundo año para hacerte rico. Y el tercer año para sobornar a los jueces que te van a juzgar por ladrón. O sea, la corrupción estaba institucionalizada y, bueno, funcionaba y lo aceptabas, ¿no? Bueno, pues, abundando en lo que me dices, Sí. Uno no podía ser rey. Eso de ser rey, rex, estaba muy mal visto. Por lo tanto, pero llega un momento en que el Imperio Romano se ha dilatado tanto que ocupa todo el mundo conocido prácticamente, todo el entorno mediterráneo, desde el río Éufrates hasta los desiertos de Libia y hasta los bosques de Alemania. Eso no se puede regir como si fuera un ayuntamiento de provincias, que es como estaba rigiéndose la Roma primitiva, ¿no? Por lo tanto, hace falta ya un mando más unificado y más uniforme, es decir, hace falta volver a la monarquía. Pero como la monarquía está tan mal vista, César es el primero que intenta volver a la monarquía y lo asesina. Pero su sucesor y sobrino, que es Augusto, tampoco se quiere llamar Rex. Rex es una palabra tabú. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la palabra que usen en adelante? Se van a llamar César. Todos se llaman César con el nombre del primero, del asesinado de César. Entonces son los Césares. Y abunda tanto esa palabra y ese concepto que en alemán da Kaiser, que viene de César. Y en Rusia da Zar, que viene también de César.
Es decir, que eso queda institucionalizado. En realidad es una monarquía encubierta. Muy bien. Cuéntanos algo sobre, por curiosidad, sobre Calígula, aunque todos sabemos algo, pero Sí. tú das muchos detalles muy curiosos en el libro. Al principio lo adoraban. Calígula significa sandalita, sandalia pequeña de niño, porque los legionarios romanos usaban unas sandalias claveteadas, un elemento muy curioso que no solo servía para caminar firme sobre cualquier tipo de suelo, sino también para dar patadas mortíferas. De hecho, hay una famosa batalla, la batalla de Baécula. Se ha investigado el campo de batalla hace 10 o 12 años y se ha descubierto, siguiendo el rastro de los clavos que iban dejando los soldados en el suelo, siguiendo los clavos que eran inmensos. Cada vez que había una acción de guerra, después tenían que reponer los clavos en las sandalias, porque se perdían muchísimos, ¿no? Y siguiendo el rastro de esos clavos, que suelen ser de bronce, pues se ha sabido los movimientos de la batalla hasta ese punto, ¿no? Calígula era famoso porque de pequeño estaba siempre en los campamentos de los romanos vestidito, como se ponen ahora los niños de Nazareno en la Semana Santa, pues iba vestidito de soldado romano. Y entonces era muy popular entre la soldadesca, ¿no? Cuando accede al imperio ya empieza a ser menos simpático. Hay una teoría moderna que no sé hasta qué punto todavía no la aceptan todos los historiadores, y es que la clase dirigente romana acaba estando un poco pirada de la cabeza porque estaban envenenados. ¿Envenenados por qué? Los romanos no conocían el azúcar, tampoco conocían el jabón. Podemos ahora expresar cómo se lavaba esa gente. Como no conocían el azúcar, el vino, que solía ser unos vinazos detestables, ya no podemos imaginar, porque tampoco conocían los barriles. El vino lo endulzaban un poco con raspaduras de plomo. Y las raspaduras de plomo acababan afectando, claro, solamente en la clase dirigente, que era la que bebía vino, obviamente, ¿no? Entonces, esa es una teoría no aceptada por todos los historiadores, pero es cierto que los últimos emperadores parece que están todos pirados. Entonces, pues da la impresión de que Calígula, con esos asesinatos de pronto y con esos caprichos, hacerse popular bajando al anfiteatro o a luchar como un gladiador, que ya se ve que obviamente todo cosas preparadas, ¿no? El tongo, ¿no? De hecho, los combates gladiadores casi todos eran preparados, lo mismo que los de lucha libre que vemos ahora, donde se dan esos leñazos tremendos y sabemos que eso es una coreografía, ¿no? Pues tampoco, como nos dice el cine, que acababan 30 o 40 muertos allí en la arena, eso no se veía nunca, ¿no? A lo mejor de vez en cuando un muerto, si el que organizaba la fiesta tenía dinero suficiente para pagar al muerto, que eso era caro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la teoría del saturnismo, que es la enfermedad que produce plomo. la ingesta de plomo. De hecho, una de las causas principales es la encefalopatía de saturnismo. La encefalopatía, lógicamente, que era una inflamación del cerebro, producía pues, cualquier cosa, desde locura a fatiga, muchas cosas. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo cuando leí que lo ponías, porque ya lo había visto, ya lo tenía yo presente, ese tema de las limaduras de plomo en el vino. Bueno, y Nerón, ¿no nos vamos a dejar a otro también una buena pieza? Sí, Nerón tiene dos partes en su gobierno, como suele ocurrir con tantos presidentes y eso, ¿no? Dos mandatos. Primero está bajo la égida de su preceptor, que era Séneca, el filósofo Séneca, precisamente de origen hispano. Y es un gobernante modélico. Cuando se incendia Roma, que se incendia, no lo incendia él, se incendia casualmente, entre otras cosas porque Roma era una ciudad
atestada de todo, es decir, lo que sorprende es que no se incendiara cada 2 por 3. Pero cuando el gran incendio de Roma, él acude inmediatamente, él estaba fuera, acude inmediatamente y su comportamiento es modélico, de un gobernante que se hace cargo de la desgracia del pueblo, todo muy bien. Lo que pasa es que ya que media Roma ha ardido, piensa, bueno, esto que es la capital del mundo y sin embargo es una ciudad que está hecha a pedazos y muy mal hecha, voy a aprovechar que ha quedado este solar tan estupendo para hacer ahí la Domus Aurea, que es un palacio fantástico que todavía se está excavando. Todavía no se ha descubierto por completo y efectivamente es fantástico. Los arqueólogos modernos están investigándolo todavía. Esa es su primera parte. Después tiene una segunda parte en su vida, a lo mejor por el saturnismo, en que hace ya locuras como matar a la madre, también era una pájara de cuidado, pero en cualquier caso, hombre, matar a una madre es duro. Y se carga a mucha gente, ¿no? Suele ocurrir con muchos emperadores, que empiezan bien, con muy buenos deseos, pero acaban como muy mal. Claro. Y bueno, tú lo has nombrado, la madre de Nerón. ¿Ha habido siempre mujeres poderosas, madres de Césares, abuelas de Césares, esposas? Cuéntanos algo. Yo tengo aquí escrito, por ejemplo, Agripina, Livia, sí. Mesalina. Bueno, Livia es una pájara de cuidado. Sí. Hay que decir, en esos 1000 años de la historia de Roma, al principio la mujer no pinta nada. Es decir, está el pater familias, que es el señor de la casa. Y el señor de la casa es dueño de la vida de su mujer y de los hijos. También depende de cómo haya sido el matrimonio. Puede haber un matrimonio. El matrimonio era un contrato. No había nada religioso en el matrimonio. Era un contrato. Y entonces, si era muy noble, a lo mejor el contrato era que la mujer siguiera dependiendo de su familia y no de la nueva familia que formaba. O no. Es decir, dependía ya de los términos del contrato. Pero en cualquier caso, al principio la mujer no pinta nada y pasa de la obediencia del padre a la obediencia del marido, por decirlo así. E incluso cuando se queda viuda, de los hijos. Pero con el tiempo va evolucionando y la mujer se va empoderando. Y ya en la época más visible, la que nos dice siempre el cine y todo eso, que es la última época, la del Imperio, ya hay mujeres poderosas. Livia es un ejemplar absolutamente impresionante. La define muy bien el novelista Graves en Yo, Claudio, que todos recordamos la novela y recordamos la serie de televisión que estuvo muy bien hecha, muy bien. Livia, la obsesión de Livia era que su hijo fuera emperador, el hijo que había tenido de un matrimonio anterior, que era Tiberio. A Tiberio le caía gordo a casi todo el mundo. De hecho, es uno de los emperadores más maltratados por la historia. Pero si te pones a leer un poco con atención, en realidad era un intelectual al que le interesaba la filosofía, el arte, no le interesaba tanto mandar, pero se empeña la madre, que es una pájara de cuidado, en que su niño tiene que ser emperador, se va cepillando a todos los que hay en el orden hasta que consigue que el niño sea emperador, muy en contra de la voluntad del niño. Le hace, por ejemplo, yo lo cuento ahí en el libro, lo hace divorciarse. Es un hombre, en el momento que se están divorciando y se ponen los cuernos alegremente unos y otros y tal, este hombre está enamorado de su mujer. Y está muy bien con su mujer. La madre lo obliga a divorciarse para casarse con la hija de César, de Augusto, Sí. que era un pendejo de mucho cuidado, ¿no? Se acostaba con media Roma. Y lo obliga. Y el hombre, cada vez que se encontraba con su mujer de lejos, se le saltaban las lágrimas porque seguía enamorado de ella durante toda la vida. Es decir, lo hicieron un perfecto desgraciado. Y encima los historiadores siguientes lo maltratan también diciendo que era un vicioso, que tenía vicios con los niños en una piscina, un pederasta y tal, lo cual probablemente sea una notable exageración. Aparte de que la pederastia no estaba tan mal vista entonces como lo está con el cristianismo ahora, ¿no?
En fin, este es un ejemplo y nosotros debemos tenerle cierto cariño porque, como digo, fue el que magnificó el foro de esta ciudad. De César Augusta. Muy bien. Hemos hablado por encima sobre la vida de los esclavos, que lógicamente era una vida monótona, gris, triste, y es lo que había. Pero bueno, vamos a conocer, si quieres comentarnos, algo de la vida social del patriciado, que son los que incluso creo que hacían cenas pantagruélicas diarias. O sea, Sí. se dedicaban, empezaban a las 4 de la tarde y acababan... Sí, O sea, porque cuéntanos algo de la vida del cena para patriciado. ellos no era como para nosotros una cena que uno va y come y más o menos después una sobremesa. Estamos hablando ya de la última época del imperio, Sí. porque antes más bien son gente muy adusta y comen poco y no se ven. Es decir, eso lo vemos mucho en la estatuaria. En la estatuaria romana vemos que, a pesar de que la toga es una cosa muy amplia y tal, son gente delgada. Pero en la última época del imperio ya son gordos porque es que ya se ponen... Claro, estamos hablando de los que dejan... Los pobres no dejan huella, los que dejan huella son los ricos, ¿no? Sí. Y efectivamente, la cena es una institución en la que tiene que demostrar, el que invita a la cena tiene que demostrar su poderío económico. Entonces se inventan a veces platos que son como lenguas de colibrí, extravagancias absolutas, ¿no? O que aparezca de pronto traen cocineros que solían ser esclavos griegos, pero aquello, un buen cocinero valía una fortuna. Imaginemos que ahora hubiera esclavitud y uno tuviera tanto dinero que pudiera tener a Ferran Adrià de esclavo metido en la cocina, ¿no? Pues, y a veces con extravagancias como presentar un jabalí, Sí. un jabalí con todos sus términos. En el banquete de Trimalción se le ofrece, asoma a los invitados, los asoma a un corral donde hay varios jabalíes vivos. Y dice, escoged uno. Entonces escogen al más vistoso, ¿no? Dice, bueno, y ahora pasamos al comedor. Y entonces todos se miran como diciendo, ahora hay que matar al jabalí, hay que hacerlo y tal. Mientras tanto, nos va a dar aquí las tantas de la mañana. Y cuando llegan al comedor se encuentran ya el jabalí puesto en una bandeja de plata enorme y al abrirlo salen ánsares, salen las tripas, resulta que son chorizos, etcétera, ¿no? Es decir, hacían este tipo de sorpresas que obviamente, claro, es que habían adobado previamente un jabalí que no era el que habían escogido. Obvio. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de juego es muy propio del banquete romano. Y luego, para rematar, llegan las chicas de Cádiz, las Puellas Gaditanas, Sí. que era un espectáculo de varietés, como una especie de, ¿cómo diría yo?, de la mamachicho, algo así y tal, ¿no? Pero que casi todas, además, eran prostitutas, con lo cual, después de calentarse la gente, porque habían bebido mucho y tal, pues bueno, pues algunos, los que quisieran, tenían a su disposición también las chicas. Por eso a esos banquetes no iban las mujeres. Las mujeres de la casa estaban en otra parte y no participaban en el banquete. Muy bien. Has hablado antes del famoso panem circenses. Había tres estructuras arquitectónicas muy importantes en el mundo de Roma para el espectáculo, para el deleite de los romanos, que eran teatro, el anfiteatro y el circo. En Roma el circo máximo, y esa especie de tríada de estructuras arquitectónicas se propaga por todo el imperio, porque, repito, los romanos eran muy aficionados al gozo y a los espectáculos. ¿Nos puedes contar qué hacían en el teatro? El teatro es una herencia de Grecia, pero en Grecia, que hay un nivel cultural, digamos, más elevado, en Grecia hay comedia, hay tragedia, la tragedia interviene en coros que son como si dijéramos el alma del pueblo o la conciencia, etc. Cuando el teatro llega a Roma, el teatro se ha bastardeado mucho. El teatro es chocarrero, de chistes más bien gordos, ¿no? De espectáculos. Muchas veces en el propio espectáculo
si en la pieza de teatro resulta que hay que crucificar a alguien, no crucifican al actor, sino que a última hora ponen a alguien pero lo crucifican. Sí. Es decir, que son así digamos, de exagerados, ¿no? Entonces, el teatro romano, en comparación con el griego, es, digamos que es una derivación muy negativa, pero es lo que era popular, eso era lo que le gustaba a la gente, ¿no? Al pueblo romano, ¿no? Digamos que no tiene la misma importancia que las luchas de gladiadores o el espectáculo del circo. El espectáculo del circo, las carreras de cuadrigas, lo que hemos visto en la película Ben-Hur, por ejemplo, ese era el verdadero espectáculo para el romano. Eso era el equivalente al fútbol, con toda la parte negativa que puede tener, de que sean forofos de un equipo de otro, verdes, azules, y apoyan a los futbolistas, es decir, los conductores de carros, algunos que son de origen esclavo, llegan a hacerse multimillonarios. Lo mismo que se ve ahora en los fichajes de los equipos más importantes, ¿no? Se cruzan apuestas, es decir, todo ese ambiente que ahora le vemos al fútbol, que antes lo tenían los toros hace un siglo, pues eso lo tenían las carreras. Y luego, finalmente, el espectáculo de los gladiadores, que es lo más divulgado porque es lo que nos trae el cine, la película Gladiator, la segunda parte, que por cierto yo no la he visto. Yo tampoco. Me han dicho que es tan mala que no he preferido no verla. Si eran inexactas las anteriores, esta debe ser ya el colmo. El colmo. Pues no corresponde, como cuento yo ahí en el libro, no corresponde exactamente a cómo eran las luchas de gladiadores, ¿no? Háblanos de los gladiadores. Las luchas de gladiadores, en un principio, están santificadas. Se hacen, esas luchas con emulsión de sangre, se hacen para conmemorar a un difunto. Un señor con dinero que ha muerto y organiza esa lucha para que haya efusión de sangre, que es como un ofrecimiento a la divinidad para que acoja bien el alma del que ha muerto, ¿no? Ese es el comienzo sacrosanto de las luchas estas. Con el tiempo ya predomina la parte del espectáculo. Y dentro de eso los gladiadores nunca estaban igualados en armas. La pareja de gladiadores que solía ser la más típica, hay como 15 o 20 tipologías, ¿no? Pero la más típica es el retiario, que es un señor que tiene un tridente y una red. Esto es un guiño al mundo de la mar, ¿no? La red con la que se captan y el tridente de Neptuno. Tiene un tridente y una red. En la red la tiene contrapesada con trocitos de plomo. De manera que la red sirve también como un arma. Y se enfrenta con otro señor que es el mirmilón. Mirmilos es pececito pequeño, porque en el casco que pesa hasta 8 kilos y que lo tiene medio ciego, arriba hay la figurita de un pez. Así que el señor de la red que va a pescar y el señor que es el pez, que tiene una especie de escudo y una espada corta, con los cuales se va a defender del otro. Depende de la habilidad de cada uno, porque cada uno tiene una técnica de combate, son tan distintos. El de la red procura golpearte con la red y con los contrapesos de plomo que lleva detrás de las corvas para hacerte caer. Y si cae el mirmilón al suelo con lo que pesa el casco y tal, pues lo envuelve en la red y ya es fácil vencerlo con el tridente. Por el contrario, el otro procura siempre acercarse a él para que no pueda actuar. El de la red necesita estar distanciado 3 o 4 pasos. El otro procura acortar siempre distancias para no darte la posibilidad de tirarte al suelo con un golpe de red, ¿no? Entonces, la gente que entendía del tema, nosotros vemos ahora la película y no nos enteramos de la mitad, pero la gente que entendía, pues sabía, lo mismo que los aficionados a los toros, saben el tipo de pase, todo esto, entonces eso tenía sus partidarios y su historia. Había escuelas de gladiadores, formar un gladiador, eso duraba mucho, ¿no? Y se tardaba mucho, por lo tanto no podían morir así como así.
si tú eras el que financiaba el espectáculo, pues tú llegabas a un acuerdo con el jefe de los gladiadores, con el dueño, y le decías, por ejemplo, bueno, pues se van a enfrentar 6 parejas, por ejemplo, ¿no? A tanto, con efusión de sangre, pero sin muertos. Pero si tú querías, para lucirte, que hubiera un muerto o 2 o 3, eso había que pagarlo aparte, y eso había que pagar un montón, porque, y en ese caso el jefe de los gladiadores le decía, bueno, ya sabéis, os enfrentáis, pero el que pierda tiene que morir. Y eso es lo que había, ¿no? Muy distinto a lo que nos dice el cine. Claro. Incluso en tu libro nos dices que rondaba el 10% de muertes de gladiadores. Sí, sí, Que el sí. cine nos pone que si salen 10 parejas, Claro, hay 5 muertos. cascan todos, ¿no? Entonces da la impresión de que es una cosa... Claro, el espectáculo duraba todo el día. Entonces, lo de los gladiadores, el plato fuerte que era por la tarde, ¿no? Pero por la mañana estaban las ejecuciones. Entonces, los condenados a muerte, en lugar de matarlos así, digamos, tontamente, pues podían condenarlos a las fieras y era un espectáculo. Soltaban allí a 15 condenados a muerte y les soltaban fieras que los devoraban allí in situ en el circo, o bien los obligaban a combatir entre ellos y a matarse entre ellos, con lo cual también eso era un espectáculo. Y había una cosa muy curiosa, Juan, que era la gente que iba detrás de la sangre del gladiador muerto. Sí, porque, claro, porque tiene el sentido, es decir, se había sacralizado. Como en un principio empieza siendo un espectáculo religioso que tiene que ver con el alma del difunto que va a subir al empíreo, pues siempre se tiñe de esa cosa religiosa. Entonces había algunos en la creencia, bueno, en las supersticiones romanas, que bebiendo sangre de un gladiador muerto, pues eso te vivificaba. Curiosamente, esa costumbre de beber sangre y creerte que con eso escapas a ciertas enfermedades como la tuberculosis, etcétera, eso ha durado hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, en los mataderos, había cola de tísicos también con el jarrito en la mano esperando beberse la sangre caliente de la pieza de la vaca o del cerdo que acababan de matar, ¿no? Es decir, la sangre como elemento de vida y sobre todo si era la sangre de un gladiador, entonces para ellos tenía ese sentido también. Muy bien. Bueno, como creo que el libro es muy interesante, vamos a pasar ahora, si te parece, Juan, Muy bien. a que sea nuestro público Encantado. el que te pueda preguntar alguna duda o alguna cosa sobre el libro. Así que ustedes tienen la palabra. Hola, ¿es cierto que Augusto murió envenenado comiendo higos o es una leyenda? Bueno, eso es lo que dice Graves en Yo Claudio, ¿no? Verás, Livia es muy capaz de cargarse al marido, sin duda alguna, ¿no? Es decir, que no se paraba ante nada, ¿no? Pero eso quizás sea una sospecha, una exageración del novelista, ¿no? Yo no diría que murió envenenado, pero bueno, para el que no haya leído la novela o visto la serie, envenena una parte de un cuchillo, corta un higo y se come la que ha cortado con la otra parte para que él vea que, bueno, que no se fía de su mujer, por cierto, vea que, bueno, sí, el higo este no está envenenado, pero la parte del cuchillo que ha cortado, esa otra, eso sí está envenenado y muere por eso. No tenemos sospechas que avalen eso. Hola, buenas tardes. Quería, aparte de estas anécdotas que ha contado, que nos han gustado mucho, que nos hablara un poco de qué nos ha quedado en España de la romanización, del derecho, que creo que es lo más importante para nuestro país, Sí. o la civilización en la Muy que bien. estamos. Bueno, lo más Gracias. importante es este idioma en el que estamos hablando y entendiéndonos. Esto que estamos hablando es latín evolucionado. Lo mismo que lo es el francés, o que lo es el italiano, o que lo es el rumano, ¿no? Esa es la parte. El Imperio Romano tenía, bueno, en su última etapa,
tenía dos idiomas, ¿no? Que eran el griego, que estaba allí en la parte oriental, y el occidental, que era el latino, ¿no? Desaparecen los idiomas vernáculos que había, ¿no? Y adoptamos un idioma de cultura como es lo que ahora es el español, y del español o castellano se deriva el catalán, se deriva el gallego. Curiosamente el vasco no. El vasco sigue siendo el idioma primigenio, ¿no? Lo más importante que nos han dado es el idioma. Y luego, la otra cosa más importante que nos han dado es el derecho, el sistema del derecho romano. El derecho romano nos sigue informando de la idea de la justicia que ellos tienen y el derecho. Eso no lo tiene ningún otro pueblo, ninguna otra civilización, ¿no? Y yo añadiría todavía otro elemento, el elemento de la ciudad. La ciudad con todo lo que comporta. La ciudad en cuanto a la transliteración de la polis griega, que es una ciudad que tiene unos derechos, donde hay unas clases sociales que se apoyan mutuamente y que hace que aquello funcione como sociedad, ¿no? Eso también lo hemos heredado venturosamente de Roma. Agradecerle su asistencia, muchísimas gracias, y lógicamente agradecerle a Juan Eslava Galán esta tarde que nos ha dado tan maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias.